Luis XIV, el poder absoluto de un rey, el falso glamour de su corte y las dudosas muertes en Versalles. Luis XIV, también llamado el Rey Sol, logró forjar un poder absoluto en Francia, influyendo notoriamente en la política europea. Hoy conoceremos a este personaje histórico lleno de particularidades que dominó Europa a través de sucesivas guerras en que fue partícipe, enriqueciendo a su país e iniciando su expansión colonial alineado a la teoría mercantilista. También descubriremos las oscuridades del falsamente glamoroso Palacio de Versalles, sus intereses y las muertes que se generaron. Pero antes y como siempre, te pido que te suscribas activando la campanita para pasar a ser un mensajero de la historia. 1. Luis XIV es el rey más longevo de la historia, ya que su reinado alcanzó los 72 años y 110 días, siendo sus dos apodos típicos el Grande o el Rey Sol. Nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain-en-Laye y fue recibido como un don divino por sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, porque no consiguieron descendencia en 23 años. Esto fue determinante para ser bautizado como Luis Diosdado y obtener el título de primer hijo de Francia, además de pasar a ser su delfín. Un buen augurio, según la interpretación porfiada de muchos, fue que el pequeño Luis nació con 2 dientes, por lo tanto vislumbraron que se llenaría de poder. En 1640 nació su hermano Felipe, futuro duque de Orleans. Luis XIII falleció el 14 de mayo de 1643 y su hijo heredó la corona a los tiernos 4 años de vida, pero esta corta edad no permitió obviamente gobernar. No obstante ello, su padre dejó un testamento donde un consejo regente se haría cargo del gobierno durante la minoría de edad del niño, reduciendo el poder de Ana como reina madre, básicamente porque Luis XIII no confiaba en las habilidades políticas de su esposa. La realidad implicó que Ana anuló este testamento ante el Parlamento y quedó como única regente, donde hizo emerger con fuerza en el poder a su primer ministro, el italiano cardenal Mazzarino, que fue despreciado por su origen no francés. 2. Mazzarino, aparte de estar a cargo del gobierno del Estado, fue responsable de la educación de Luis, quien puntualmente inculcó el sentido de la realeza y sobre todo la importancia de servirse de los hombres para que éstos no se sirvieran de él. Mazzarino vislumbró en Luis cualidades suficientes para formar varios grandes reyes y un gran hombre. Un hecho fundamental generó una profunda huella en el joven en el marco del levantamiento de la nobleza contra la corte que dio lugar a la denominada Segunda Fronda, la de los príncipes. El pueblo se adueñó de las calles de París y la reina madre con su familia debieron soportar que una noche la turba accediera hasta el mismísimo dormitorio de Luis, que yacía inmóvil en su cama, vestido bajo las mantas fingiendo dormir. Ni bien observaron aquel rostro sonrosado de bucles castaños, la ira de la gente se aplacó y se retiraron como buenos súbditos, rogando a Dios que protegiera al joven príncipe. Las luchas civiles de la Fronda fueron suscitadas por la mala administración de Mazzarino y la creación de nuevos impuestos, aunque finalmente la falta de acuerdo de los sublevados decidió su fracaso. Luis, a partir de todo lo sucedido, ya tenía pensado cómo proceder y no iba a ser blando en sus decisiones como rey. 3. En 1651 Luis XIV fue declarado mayor de edad y el 7 de junio de 1654 fue coronado rey de Francia en la Catedral de Reims. Los asuntos de Estado lo platicaba constantemente con Mazzarino, formándolo políticamente y capaz de gobernar con firmeza y criterio. Tanto fue así que se convenció absolutamente de alejar al gobierno de la clase popular y más aún a la nobleza permanente enemiga de la monarquía. También tuvo en claro que debía mantener bajo estricto control a jueces, abogados, parlamentarios y prohombres de la patria. Empezó a prevalecer con eficacia el sistema de monarquía absoluta en Francia. Su frase célebre empezó a adquirir sentido: el Estado soy yo. En 1658 se firmó el Tratado de los Pirineos, muy favorable a Francia luego de vencer en alianza con los ingleses a los españoles, cediendo estos varios territorios.
El 9 de junio de 1660, Luis se casó con la infanta de España María Teresa de Austria, de la casa de los Habsburgo, obviamente por claro interés político. La nota de color fue que esta mujer era hija del rey Felipe IV de España y de la princesa Isabel de Francia, tíos carnales de Luis. Por lo tanto, su flamante esposa era su prima hermana. Tuvieron 6 hijos, de los cuales solo uno llegó a la vida adulta. 4. En 1661 falleció el cardenal Mazarino y por lo tanto Luis XIV asumió completamente sus funciones como rey, incluido el carácter divino de su poder. Su ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, fue fundamental para resolver la organización administrativa del Estado monárquico. Bajo el imponente marco del Palacio de Versalles, Luis se rodeó de cortesanos manejables, redujo la nobleza, le sacó poder al Parlamento y al clero, entre otras medidas. La vida de la corte en Versalles se centró en la grandeza, con una vida lujosa que dependió de los subsidios y subvenciones reales. Los nobles no necesitaron conspirar contra el poder porque el estilo de vida que llevaron era absolutamente privilegiado. El rey controló todos los gastos a partir del control de la producción agraria y manufacturera y el comercio exterior y aplicó decididamente una política de impuestos feroz. En materia religiosa, el rey obtuvo el poder de promulgar leyes eclesiásticas y todas las que provinieron del Papa fueron invalidadas en territorio francés sin el consentimiento real. También repartió cargos importantes a personas provenientes de la burguesía y garantizó el despegue de esa clase social. Luis empezaba a llevar a cabo el absolutismo que soñó para él y para Francia. 5. Curiosidades del rey. Entre muchas curiosidades podemos citar que falleció a 4 días de cumplir 77 años, que para la época superaba la esperanza de vida promedio largamente. El haber estado y participado en batallas lo hace definitivamente más asombroso. En el ámbito cotidiano podemos decir que fue un rey muy generoso, pero su aprobación era ganada a fuerza de adulaciones permanentes que debían ofrecérsele. Es preciso recordar que se denominó el Rey Sol porque, así como los planetas giran en torno al Sol, él quería que tanto sus asistentes como el propio pueblo francés girara en torno a él. A pesar de lo que se dijo en la historia, Luis no se bañó solo 3 veces en su vida, sino que se bañaba regularmente en baño turco. Aparte era muy pulcro y desinfectaba su piel con el alcohol, realizaba muda de ropa varias veces al día. La altura de Luis era de 1,65 m, pero logró disimular agregando varios centímetros con el uso de tacos y peluca. Si hablamos de esta y las pelucas de otros cortesanos, estaban infectadas de piojos. Luis utilizó una mano de marfil para rascarse muy habitualmente. Luis siempre fue de buen apetito y se dijo después de su muerte que su estómago era el doble del que tenía una persona promedio. 6. Antes de casarse, Luis se vinculó con Marie Mancini, sobrina de Mazarino, pero tanto este como su madre se opusieron a una eventual unión y desterraron a la mujer al exilio. Después de su casamiento oficial con María Teresa de Austria, fueron apareciendo amantes en forma permanente durante su vida. La primera fue Luisa de la Vallière, una noble francesa que llegó a darle 4 hijos, de los cuales 2 sobrevivieron y fueron luego legitimados. Se recluyó finalmente como religiosa al ser menospreciada frecuentemente por el rey. Olimpia Mancini, sobrina de Mazarino, tuvo un romance con Luis a lo largo de 3 años y pese a que se casó con el conde de Soissons, la paternidad del hijo de este matrimonio se la atribuyen al rey. La marquesa de Calvisson también fue amante de Luis, luego de conocerse en un baile de disfraces organizado por Madame d'Argencourt. Este romance tuvo corta duración. La marquesa de Montespan fue otra amante privilegiada de Luis, con un palacio a su disposición y conexión directa con el monarca. Tuvieron 7 hijos que no fueron reconocidos oficialmente, pero que obtuvieron con el tiempo títulos de nobleza. Madame de Maintenon logró casarse en secreto con Luis luego de la muerte de la esposa de este. Tuvo con ella una relación muy estrecha donde el propio Luis la agasajó en forma permanente, girándole grandes sumas de dinero por los servicios realizados antes del casamiento en las funciones de educadora de los hijos ilegítimos
tenidos con Madame de Montespan. Logra una influencia notoria en el rey y elimina de la corte a Montespan por celos desmedidos de esta, y es muy importante en la toma de decisiones del rey respecto de temas políticos, religiosos y hasta militares. Entre otras amantes también debemos citar a Claudia de Vignes-Villiers, con quien tuvo una hija, y a María Angélica d'Escorelles, con quien tuvo 2 hijos. 7. Las intrigas palaciegas fueron permanentes en Versalles, llenas de malas intenciones, habladurías, celos e hipocresía, y la sombra de la muerte se alojó en varias personas y el misterio flotó desde entonces. María Angélique d'Escorelles fue, como citamos antes, amante de Luis y murió a los 21 años, luego de dar a luz por segunda vez a un niño muerto. Se dijo que Madame de Montespan, por celos, la había envenenado con un brebaje, pero lo cierto es que las complicaciones resultantes del parto provocaron su muerte. Henrietta Anne de Inglaterra, esposa del hermano menor de Luis XIV, una noche tuvo un fuerte dolor en un costado de su cuerpo y en cuestión de horas terminó falleciendo. Ella misma en su agonía dijo que la habían envenenado con un vaso de achicoria. Hoy en día los historiadores creen que fue una apendicitis derivada en fatal peritonitis. Tenía 26 años. Duquesa de Borgoña. En febrero de 1712 se dio a conocer la noticia de su muerte a los 27 años, 6 días de diferencia con la defunción del duque de Borgoña, nieto y heredero de Luis, de 30 años. Los rumores nuevamente apuntaron a sendos envenenamientos, pero las causas de la muerte se orientaron a un azote de la época como lo fue la viruela. 8. Luis XIV llevó a Francia hacia una supremacía europea única y envidiable, superando varios conflictos bélicos como la Guerra de Devolución de Holanda, de la Liga de Augsburgo y de Sucesión Española. Tuvo un poderoso ejército dirigido por él personalmente y organizado por el Marqués de Louvois. Luis cosechó triunfos militares añadiendo 10 nuevas provincias y un imperio, pero también consiguió logros culturales y Europa pasó a admirar a Francia por su comida, su cultura y su estilo de vida. Luis puso a la Academia Francesa bajo su protección y de esa forma Molière, Racine y La Fontaine propagaron sus obras que llegan hasta nuestros días. Toda actividad artística como el ballet y otras artes tuvieron una importancia capital para él. No obstante, el final de su reinado estuvo marcado por los inicios de decadencia tanto de su régimen como de la corte, el declive de la supremacía francesa en el continente, el fracaso en la política colonial y las hambrunas que florecieron al calor del malestar social. El legado que dejó ya era imperecedero y rescatado como un buen rey por la historia misma. El alemán Leibniz, que fue protestante, se refería a él como uno de los grandes reyes que jamás haya existido. Y nada menos que Voltaire, un referente de la Ilustración, mencionó a su reinado como una época eternamente memorable. La era Luis XIV fue la era del Gran Siglo.